El riñón es un órgano esencial para funciones del filtrado en la sangre, homeostasis y producción de orina. Asimismo, forma parte del sistema urinario. El proceso de formación de orina permite la regulación del líquido extracelular del cuerpo, el equilibrio electrolítico y ácido básico. Hablamos directamente sobre el pH del plasma. Esto debido a que actúa como un filtro eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre. También producen hormonas muy importantes. Este órgano está rodeado por una cápsula delgada de tejido conectivo denso, irregular, con fibras elásticas y miofibroblastos, que se continúa hacia el interior del riñón a la altura del hilio, en un espacio en forma de cuña, ocupado por tejido conectivo laxo y tejido adiposo conocido como seno renal. El riñón presenta dos polos, superior e inferior. En el polo superior de cada riñón se localiza una glándula suprarrenal incluida en una gruesa capa de tejido adiposo. Cada riñón está cubierto por una cápsula de tejido conjuntivo y tejido adiposo perirrenal. Por debajo de la cápsula de tejido conjuntivo se encuentra la región denominada corteza renal. Es más oscura que la médula renal subyacente, porque recibe más del 90% de la irrigación del riñón. La corteza tiene una apariencia granulada, ya que contiene principalmente partes ovoides y enrolladas de las nefronas, que son corpúsculos renales y túbulos contorneados. Por debajo de esta encontramos la médula renal, que tiene una apariencia de rayas, ya que contiene las estructuras de nefronas verticales. Consta de pirámides renales, que están separadas por proyecciones de la corteza renal. Ahora hablemos de las nefronas. Y bien, la nefrona es la unidad estructural y funcional de los riñones, y es responsable de la formación de orina. Cada riñón contiene más de 1 millón de nefronas. Y bien, la nefrona está formada por 4 estructuras: el glomérulo o corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulos colectores. El glomérulo o corpúsculo renal está dividido en dos partes: la cápsula de Bowman y la barrera de filtración. La cápsula de Bowman está revestida de tejido epitelial simple plano. Este es un espacio de filtración y una porción visceral. La barrera de filtración, por su parte, es semipermeable y permite la filtración de agua a un ritmo acelerado. Aquí las moléculas pequeñas y medianas pueden cruzar libremente, en tanto que las moléculas grandes como la albúmina u otras proteínas séricas no pueden atravesarla. Y a pesar de la barrera, las proteínas o productos útiles que se filtran son reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal. Este, por su parte, está revestido de tejido epitelial simple cuboidal con abundantes microvellosidades y recibe el filtrado glomerular u orina primaria. Es el sitio principal en el cual se reabsorben los productos útiles y el agua. Se lleva a cabo la reabsorción de aminoácidos, monosacáridos y proteínas. Seguimos con el asa de Henle. Esta está dividida en dos porciones, una porción gruesa y una porción delgada. La porción gruesa está revestida de tejido epitelial simple cuboidal con microvellosidades menos abundantes que en el túbulo contorneado proximal, y la porción delgada está revestida de tejido epitelial simple plano. En esta porción de la nefrona se lleva a cabo el mecanismo multiplicador de contracorriente a través de la reabsorción de sales. Continuamos con el túbulo contorneado distal. Este está revestido de tejido epitelial simple cuboidal con escasas microvellosidades. La función del túbulo contorneado distal es recuperar agua y sodio mediante el estímulo de la aldosterona. Por último, este túbulo contorneado distal drena el túbulo colector. Sin embargo, este último ya no es parte de la nefrona. Los túbulos colectores están revestidos por epitelio cúbico simple, que va creciendo conforme se adentra hacia la profundidad de la médula. En los túbulos colectores se realiza la concentración definitiva de la orina. Para observar su estructura, tenemos aquí una imagen de un corte de la corteza renal, donde se observa un corpúsculo o glomérulo renal, que está delimitado por la línea punteada. También encontramos las secciones de los túbulos contorneados proximales, definidos por el asterisco, y túbulos contorneados distales, señalados por el triángulo. Este es un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina. En esta segunda imagen observamos corpúsculos renales en los que se aprecian los componentes del glomérulo, la porción parietal de la cápsula de Bowman, que está señalada con la flecha, el espacio urinario o de filtración, señalado con un asterisco, capilares glomerulares, que están señalados con el triángulo, y la mácula densa,
que está delimitada con la línea punteada. De nuevo, aquí encontramos una tensión hematoxilina y eosina. En esa tercera imagen encontramos a los túbulos colectores en corte longitudinal. Esto se logra ver a detalle en la médula renal, ya que sabemos que es su localización. Y bien, los túbulos están señalados con el asterisco y de nuevo tenemos una tensión hematoxilina y eosina. Ahora hablaremos de la ubicación anatómica en el cuerpo humano de los riñones. Estos se localizan en la zona retroperitoneal, en la pared posterior del abdomen a ambos lados de la columna vertebral, desde la altura de la última vértebra dorsal hasta por encima de la tercera vértebra lumbar. Cada riñón presenta un borde convexo y otro cóncavo, proyectando hacia la línea media, donde se forma una hencidura profunda denominada ilio. Por este sitio entran y salen vasos, nervios y contiene la parte ensanchada del uréter llamada pelvis renal. Como vemos en la primera imagen, está todo el sistema urinario y encontramos a la vejiga, el uréter y el antes mencionado pelvis renal. Asimismo, es importante señalar que el riñón derecho suele estar más bajo que el izquierdo, debido a la ocupación del espacio derecho por otros órganos abdominales como el hígado. Existen diferentes células que componen al tejido renal. En esta imagen podemos observar la presencia de podocitos, la mácula densa, células mesangiales y diferentes estructuras de las que ya se habló anteriormente. Y otra de las células presentes son las células yuxtaglomerulares, las cuales son células musculares lisas modificadas que presentan gránulos citoplasmáticos en los que se encuentra la renina. Observemos la estructura de la unidad funcional de los riñones, las nefronas. En esta imagen se aprecia claramente el glomérulo o corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Y de igual manera observamos la presencia de las células que componen a este tejido. Bien, los podocitos son células epiteliales muy diferenciadas que forman la capa visceral de la cápsula glomerular en el riñón. Participan en la filtración glomerular del plasma sanguíneo, pero también son importantes para mantener la arquitectura glomerular. Constan de un cuerpo celular con grandes extensiones de la superficie celular y prolongaciones digitiformes secundarias denominadas pies de los podocitos o pedicelos. Rodean a los capilares del glomérulo renal mediante sus prolongaciones celulares formando una estructura de filtración. Estas se encuentran en la cápsula de Bowman, en la capa parietal y en la capa visceral, señalados con el número 3A y 3B. El aparato yuxtaglomerular está compuesto de las células intraglomerulares y las células extraglomerulares, así como parte de la mácula densa. Las células mensagiales intraglomerulares llevan a cabo procesos activos de endocitosis con el fin de mantener libre desechos al glomérulo. También participan en el mantenimiento de la estructura y la función de la barrera de filtración, porque producen la matriz extracelular que da sostén a los podocitos. Además, secretan factores que participan en la reparación de las lesiones que puedan sufrir los componentes del glomérulo. Por otra parte, dado que poseen capacidad contráctil, ayudan a regular la distensión glomerular. Las células mensagiales extraglomerulares, también conocidas como células de Lasis o de Purkinje, están ubicadas en el espacio triangular entre las arteriolas aferentes y eferentes. Para finalizar, la mácula densa es una constitución de distintas células que ayuda a regular la tensión arterial. Las células de la mácula densa censan la concentración de iones de sodio del líquido tubular. Si la concentración de sodio disminuye, en las células de la mácula densa del túbulo contorneado distal se activan contratransportadores de sodio, cloro y potasio, intercambiadores de sodio, hidrógeno y canales de potasio regulados por pH o por calcio. El ingreso de los distintos iones a estas células modifica sus concentraciones, lo que provoca la liberación al medio extracelular de diversas moléculas. Estas moléculas liberadas por las células de la mácula densa estimulan la producción de renina, la cual es una hormona que controla la producción de otra hormona llamada aldosterona, producida en las glándulas suprarrenales. Continuamos con el proceso histológico. Toma de la biopsia. Una biopsia de riñón o una biopsia renal es un procedimiento para extraer una pequeña muestra de tejido renal para que se pueda examinar en un microscopio en busca de signos de lesión o enfermedad. También puede utilizarse para determinar la gravedad o controlar el tratamiento de la enfermedad. Asimismo, se podrá necesitar una biopsia renal si se realizó un trasplante de riñón para ver si funciona correctamente.
A continuación tenemos la biopsia renal percutánea. Después de administrar un analgésico, el proveedor de la atención médica hace una incisión en la piel y extirpa quirúrgicamente una pared del riñón. Tienen que tener cuidado de no entrar al sistema colector para evitar lesiones. A continuación se muestra una ilustración de la biopsia renal percutánea guiada por ecografía. Biopsia abierta. Después de administrar un analgésico, el proveedor de atención médica hace una incisión en la piel y extirpa quirúrgicamente una parte del riñón. El tamaño recomendable de la biopsia de riñón es de 2 a 5 centímetros cúbicos. En un corte sagital de riñón se pueden observar las estructuras que conforman el órgano y que clásicamente se conocen como corteza externa y regiones internas de la médula. Condiciones de almacenamiento y transporte. Es importante etiquetar y mencionar el número de fragmentos de tamaño, forma, color y consistencia de la muestra. También se debe incluir en la solicitud de envío de datos el nombre completo del paciente, edad, sitio de toma de la biopsia, etc. Cualquier detalle clínico que podría ser de importancia. También es imprescindible contar con registros y anotar incidencias y variaciones al respecto. Un punto importante es que los contenedores deben de elegirse de antemano teniendo en cuenta el tiempo que se va a mantener la muestra, la temperatura a la que se va a almacenar y el procesamiento o análisis para el que van a ser usados. Se debe evitar el derrame de las muestras biológicas en caso de una rotura durante el transporte. Un contenedor adecuado se considera fundamental para prevenir accidentes en el transporte de muestras biológicas. En el transporte, se debe de transportar evitando los cambios bruscos de temperatura y manipulaciones posteriores que pueden afectar a la calidad de las muestras. Como ya lo mencionamos anteriormente, todas las piezas de la muestra deben de estar contenidas adecuadamente y para ello se sugiere la protección del tejido conformol. Este proceso se lo conoce como fijación y se realiza para preservar la morfología y la composición química de la muestra, lo más parecido a cuando éste se encontraba dentro del organismo in situ. Un adecuado fijador posee características principales, las cuales son que debe de detener los procesos de autólisis, tener efecto microbicida, no provocar retracción o distorsión del tejido, así como incluir cambios que favorezcan a la inclusión del corte y a la tensión del tejido. Para nuestro fijador realizaremos los cálculos para 1 litro de formalina al 4%, ya que el riñón es un tejido duro, y de diluyente vamos a utilizar un buffer de fosfatos ajustado al pH de 7.4, ya que tiene más ventajas y queremos que se asemeje al pH del organismo de donde se tomó la muestra. Para realizar los cálculos de nuestro buffer fosfato tomamos las concentraciones de los componentes del buffer, el peso molecular y el volumen que se requiere preparar, que en este caso es de 1 litro. Y los cálculos nos arrojaron que vamos a preparar un fijador con 891.892 mililitros aproximadamente de buffer de fosfato y 108.108 mililitros de formalina. Por los componentes utilizados es más probable que el pH nos quede un poquito más ácido y nosotros lo vamos a ajustar al pH 7.4. por lo cual vamos a utilizar el dióxido de sodio. Vamos a ir midiendo el pH con un potenciómetro mientras agregamos gotitas hasta que el pH se ajuste a 7.4. Se realizará la fijación en 24 horas para que penetre bien el tejido y no se lleve a cabo el proceso de autólisis, y recordando que debe de ser una cantidad adecuada de fijador para nuestra muestra. Se debe cumplir completamente como lo muestra en la imagen. La fijación es un paso muy importante, ya que si la concentración de formol es inadecuada y es baja, se va a empezar a llevar el proceso de autólisis y la muestra ya no va a servir. Y si la concentración de formol es muy elevada, también va a tener efectos negativos irreversibles, el tejido se va a endurecer y todo esto nos puede dar origen a falsos positivos o falsos negativos y llevar a un error de diagnóstico. A continuación se llevará a cabo el proceso de deshidratación, en el cual el objetivo es sacar toda el agua de las células de nuestra muestra, por lo cual lo sumergiremos a un alcohol al 70%, porque este proceso se tiene que hacer gradualmente, después al 80%, después al 96% y otra vez al 100%, 3 veces. Todo esto durante 1 hora. Después haremos una mezcla del 50% de alcohol absoluto más 50% de gilol. El gilol va a ser un líquido intermediario para que la parafina pueda penetrar nuestro tejido y lo dejaremos también 1 hora. A continuación lo pasaremos a botes de parafina para dar un soporte interno a nuestra muestra.
y la parafina pues debe de estar calentada a aproximadamente entre 50 y 55 grados Celsius, ya que después de esto la parafina se puede quemar y nuestro tejido también, y igual lo vamos a dejar 1 hora en cada uno. Después vamos a incluir nuestro tejido en la posición flat, acostado, y lo vamos a dejar enfriar. Bueno, por último vamos a hablar acerca del corte, donde en este caso para realizar el corte de nuestro tejido incluido en parafina, que es el riñón, se hará la utilización de un microtomo, como se puede observar en la parte derecha de nuestra imagen, donde en este caso la recomendación es tener secciones con un grosor de 5 a 10 nanómetros. Lo recomendable es que sea de 5 o 3 nanómetros si es posible, ya que pues como utilizaremos lo que es un microscopio de campo claro, pues habrá una mejor traspase de luz ante nuestro tejido y así habrá una mejor imagen. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades que afectan al tejido del riñón. Pero antes de comenzar, vamos a hablar acerca de cómo es un tejido de un riñón sano. En este caso, tenemos en primera instancia lo que es una imagen histológica de un riñón sano fetal, donde se puede observar cómo en esta imagen empieza a formarse lo que es este tejido de nuestros riñones y así tener una mejor imagen de un tejido sano. Ahora en la segunda imagen vamos a observar lo que es una imagen histológica de un riñón sano, donde pues el tejido de un riñón sano se caracteriza por tener un tejido epitelial simple cuboidal, donde pues este solo tiene una capa de células en forma de cubos, donde pues como se observa en la imagen, las células están en una formación circular y si ésta se estira, solo se observará una capa de células con un cierto orden, por el cual recibe el nombre de tejido epitelial simple. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar acerca de las enfermedades que afectan al tejido del riñón. En este caso vamos a empezar con la enfermedad de cáncer de riñón. El cáncer renal se origina en el riñón y también se denomina carcinoma de células renales. Este cáncer empieza cuando las células en el riñón crecen de manera descontrolada y sobrepasan en número a las células normales. En esta parte pues tenemos lo que es una imagen histológica de un carcinoma de células renales. En la parte izquierda tenemos lo que es un tejido normal de riñón, mientras que en el lado derecho tenemos lo que es una imagen histológica de un carcinoma de células renales. En este caso, este tejido ya tiene cáncer de riñón, a lo cual, como podemos observar en la parte derecha, el número de células normales es demasiado baja. Aquí ya no se observa un orden celular, la tinción es más clara, por lo cual ya no agarró el color que este suele presentar. También se puede observar la falta de núcleos en las células, lo que representaría que la mayoría ya están muertas, por lo que esto presentaría un cáncer de riñón ya muy avanzado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la segunda enfermedad que presentan los riñones, que es la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad es también llamada como insuficiencia renal crónica, donde, pues esto significa que los riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían, y pues este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en el cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar la salud. La diabetes y la hipertensión arterial son las causas más comunes de enfermedad renal crónica. El daño renal se produce lentamente durante muchos años. Muchas personas no tienen ningún síntoma hasta que la enfermedad renal está muy avanzada. Bueno, en este caso tenemos lo que son dos imágenes, imagen A e imagen B. En la imagen A tenemos lo que es un corte histológico de un riñón, donde pues este tiene las características normales que suele presentar un tejido sano, mientras que en la imagen B podemos observar signos de necrosis de células epiteliales, como también algunas células desprendidas. La tinción es más clara ya que la mayoría de las células están muertas. Ahora se puede observar los grandes espacios por el daño que ha sufrido las células epiteliales, que son las lesiones que ésta presenta en el riñón.
Y pues como podemos observar, ya no mantiene la misma forma y el mismo orden como podemos observar en la imagen A. A lo cual pues esto puede presentar un gran cambio y se puede ver la gran diferencia que hay entre entre las dos imágenes por esta enfermedad. Bueno, por último vamos a hablar de la tercera enfermedad que afecta al tejido del riñón y se le conoce como pielonefritis. La pielonefritis es una infección bacteriana crónica severa del riñón y pues esta está caracterizada por el reemplazo de parénquima renal normal por macrófagos cargados de lípidos o también conocidos como células espumosas. Este proceso infeccioso es usualmente asociado con la obstrucción del tracto urinario secundario. Bueno, como podemos observar en las tres imágenes, se puede observar en la imagen A lo que es la infiltración inflamatoria, donde pues esta está compuesta por varios cistocitos y que pues con un citoplasma espumoso, que son las tal conocidas como células espumosas. En la B y en la C ya se está yendo un poquito más directo en el hecho de que ya nos presenta más detallado estas imágenes donde se puede observar células gigantes multinucleadas, a lo cual podemos ver que ya no mantiene ni la misma forma ni el mismo orden de un tejido normal de riñón, a lo cual es muy notable la diferencia que hay entre el tejido normal y entre el tejido dañado por pielonefritis. Y es muy interesante observar cómo el tejido del riñón cambia según sea la enfermedad de la que estemos hablando. Entonces, por lo cual es importante reconocer este tipo de características para nuestro conocimiento y para nuestra formación en la carrera.